buenos días desde Madrid, desde España. Buenas tardes desde Colombia. En primer lugar, dos agradecimientos. Primero a todos los que se han conectado y han tenido la amabilidad de asistir y participar en este webinar. Y por otra parte, mi agradecimiento a Andina Lim por la invitación que me cursó para poder participar en este conjunto de webinars que se están desarrollando y que son, sin duda alguna, un magnífico, un excelente prolegómeno del evento que tendrá lugar el próximo año en Cartagena de India. Sean todos bienvenidos y vamos a, primero, quizás una primera reflexión técnica que me insiste en que les diga que es, por lo visto, hay un problema técnico a nivel de servidores mundiales y pudiera ser. Llevamos haciendo una experiencia técnica durante unos 20 minutos y no ha habido ningún problema. Confiemos que siga así. No obstante, la organización me advierte y yo lo hago con sumo gusto el hecho de que quizás pueda haber algún problema técnico que es ajeno a todos nosotros y si hubiera al final un problema técnico grave que impidiera la continuidad, pues trasladaríamos este evento a otro día para poderlo celebrar adecuadamente. Confiemos que no, confiemos que todo siga como el rato que llevamos haciendo experiencias y todo salga absolutamente bien. Por otra parte, permítame que me presente. Soy José Pérez García, el consejero de Reciclia y actualmente presidente de Ecopilas. A lo largo de la charla podemos tener la oportunidad de que les explique claramente cómo que son estos nombres, qué son este Recicle, esta entidad, que es Ecopilas, y a lo largo de la misma, como digo, entraremos en detalle, por lo que no me extiendo en más presentación que la de pues, decirle que detrás de mi persona ha habido un equipo de gente que durante 25 años, más de 25 años, entre las tareas preparativas y luego las tareas ejecutivas, hemos desarrollado un proyecto que trataré hoy de transmitirles. Imagínense, 25 años, transmitirlo en unos minutos es ciertamente complicado, pero son experiencias exitosas. Hablamos de experiencias de éxito de reciclaje de equipos eléctricos, electrónicos y de pilas y baterías. Y es lo que trataré de explicarles las claves principales de este éxito para que ustedes tengan conocimiento del mismo y lo utilicen en la medida que les pueda ser útil. Finalmente, otra advertencia técnica, porque no me voy a extender más en mi presentación personal y en mi presentación institucional, la iremos viendo a lo largo de la misma, de la intervención. También, como otro aspecto técnico, es que, por supuesto, en cualquier momento pueden ustedes plantear sus preguntas exclusivamente a través del chat. Afortunadamente, tengo colaboradores conmigo que me van a ayudar para luego, al final de la intervención, poder gestionar todas esas preguntas en el caso que se produzcan y tratar de ubicarlas en el tiempo más o menos razonable que nos hemos dado para este tipo de eventos. Bueno, ya sin más advertencias técnicas y sin más presentaciones y prolegómenos, entramos en materia y nos van a permitir que me apoye en una presentación que he preparado para esta ocasión, que confío poder compartir con ustedes. En efecto, ¿no? Creo que me confirman que se ve bien. Entonces vamos allá con esta presentación, que como ven se refiere a estrategias exitosas para fomentar el reciclaje y la reutilización de residuos eléctricos, electrónicos y privados. Hablamos de experiencias exitosas y quizás hay que partir de algún concepto básico. Yo sé que algunos conceptos quizás muchos de ustedes ya lo tengan, pero me parece oportuno insistir en ellos y sacar todos los aspectos porque han sido determinantes para que califiquemos de éxito lo que en el fondo era un problema. En efecto, venimos desde más de 20 años con este sistema implantado en Europa, un sistema que permite reciclar millones de toneladas, que genera empleo, que produce riqueza, que recupera materiales críticos y veremos que al final, incluso además de conseguir un efecto medioambientalmente correcto y de recuperación, tiene un aspecto para mí importante que se ha desarrollado en los últimos años, geoestratégico, geopolítico, en relación con la dependencia de los materiales críticos y al final de la exposición. También haré una breve referencia a este aspecto porque me parece que es francamente importante.
La RAP, en definitiva, viene de dos principios básicos. Viene principalmente de un principio de que la economía se decía que producía el desarrollo económico, por regla general, producía efectos a veces nocivos y negativos para el medio ambiente. Fábricas nuevas, emisiones de CO2, no control de vertederos, de residuos. Pues bien, la RAP, como base luego de la economía circular, ha logrado la ecuación de que la propia economía, el propio desarrollo económico del reciclaje de residuos contribuya a evitar esos aspectos que la economía en un principio generaba. Para ver todo esto hay que partir del principio y, y en definitiva esta imagen que van a ver pues resumen esos, con un solo flash, con una sola visión, resume esos 25 años de trabajo que le llamamos del caos al orden. Evidentemente, la izquierda tenemos el caos que suponía una pérdida de recursos, suponía contaminación, suponía no aprovechar las materias primas que esos equipos que ven aquí y otros tantos incluía, suponía evitar una descontaminación, la no creación de una industria y el orden significa todo lo contrario, significa limpieza, seguridad, tecnología, aprovechamiento de materiales y sobre todo evitamos un clarísimo daño a la naturaleza. Bien, analicemos cada uno de estos dos conceptos y empecemos por el caos. ¿Qué nos encontramos por el caos? Nos encontramos en realidad cuatro pilares de lo que puedo llamar el caos, el desastre, como ustedes quieran considerarlo. El primer pilar es la ausencia de control y de datos. Esto, créanme, si yo hago memoria y recupero, y además las personas que me acompañan aquí desde Recicle lo han vivido conmigo. Realmente nuestra ignorancia era absoluta por la ausencia de datos, es decir, tienen que reciclar equipos eléctricos. ¿Cuáles? ¿Cómo? ¿Qué cantidad? No teníamos estadísticas, no teníamos datos, no había unos flujos clarísimos donde pudiéramos incluso hacer esos estudios de viabilidad que nos permitieran eh, enfrentarnos al reto que la normativa europea y española nos ponía. De hecho, no había nada, incluso esta imagen que ven ahí es un pantallazo del Plan Nacional Integrado de Residuos de España, que era un documento base que trataba de sentar eso, las bases del futuro reciclado de estos productos en nuestro país. Y claramente decía, y cito literalmente, que no se disponía de base de datos ni estadísticas validadas sobre la generación y gestión de RAEs en España. Con lo cual, la RAP lo primero que nos obligó fue a medir la envergadura del problema, de volúmenes, de flujos, de pesos, etcétera, etcétera, ¿no? El segundo punto del caos era el vertedero descontrolado. Eh, Mire, al principio no había separación, no había nada. Esto era la basura, se trataba como basura doméstica. Era la basura, los residuos sólidos urbanos, no seleccionados. Y se trataba todo como, insisto, al igual que podemos tratar la basura derivada de productos orgánicos, de plásticos y de... Era un auténtico caos, nunca mejor dicho. Y eso suponía, por una parte, esencial, daño ambiental, sin duda alguna, porque eso produce lixiviado, produce filtraciones al suelo, produce, digamos, contaminación térrea, pero sobre todo era que estamos dilapidando una serie de minerales y materiales que estaban ahí, de los cuales se estaban enterrando y no se aprovechaba absolutamente nada. Esto era una bomba de relojería, ahí había gases, CFCs, había filtrándose al agua, había materiales densos, el litio, etcétera, que seguramente estaban produciendo un daño francamente importante. Pero es que además ocurrió una cosa, todavía en algunos casos que había un control de este residuo que se aprovechaba, solía ser un control no oficial, era un control que daba lugar a chatarreros, no en el sentido moderno, sino en el sentido tradicional, que se limitaban a hacer una gestión irregular y peligrosa de la chatarra. Chatarreros que lo que hacían era hacer el llamado cherry picking, es decir, el picoteo de lo valioso, nos quedamos con ese cobre que tiene valor, con ese estaño, con ese hierro y los gases lixiviados, los gases CFC, fluorados, etcétera, esto pues se van ahí al vertedero y las espumas de un frigorífico, por ejemplo, bueno, van al vertedero y que contaminen lo que sea.
yo me quedo con la parte que produce y daba lugar a esa gestión irregular y peligrosa. Y iba a decir el mejor de los casos, nunca el mejor, pero todavía en el peor de los casos, a veces se llenaba y se exportaba a terceros países, con lo cual la contaminación se iba de Europa a terceros países con el enorme riesgo ambiental que para la salud tenía esa. Además, incluso este proceso que ve usted la irregularidad, el descontrol, de gestión peligrosa, pues tiene una cuarta agravante. ¿Quién pagaba todo eso? Pues claro, esto se pagaba con los impuestos. Normalmente, al menos en España, esta gestión de la basura se hace directamente y es competencia, pues diría prácticamente exclusiva, de los municipios, de los ayuntamientos. ¿Y con qué pagaban los ayuntamientos esta recogida urbana? Con los impuestos de todos, con lo cual incluso los no usuarios de productos electrónicos o de pilas, con sus impuestos de manera indirecta estaban pagando todo este proceso y se estaba pagando, fíjense, por enterrar mineral valioso que luego podría haber sido o servir para otros fines, con lo cual se estaba pagando, en definitiva, un coste ambiental y un coste para la salud pública. Esto requería un cambio drástico que había que pasar de este caos al modelo de RAD, al modelo eficaz de RAD. Tenemos que pasar del caos al orden. ¿Cómo llegamos al orden? Pues llegamos al orden con la RAD. Y la red, o sea, ampliada del producto, decimos en Europa, creo que en Latinoamérica se usan las expresiones como responsabilidad extensible del productor o extendida del productor, tiene tres pilares. Un pilar legal, un pilar financiero y un pilar organizativo. El pilar legal lo que establece fundamentalmente es la obligación de recoger y tratar los residuos. A ver, no es que no hubiera normativa vigente en la materia, había alguna normativa. Les pongo un ejemplo con las pilas y baterías. Las pilas y baterías, la industria europea y mundial, al final de la década de los 90, estableció un plan que se llamaba el Two-Step Plan, el plan de los dos pasos, que era un compromiso mundial de eliminar el mercurio en la pila primaria, la cilíndrica, la que todos conocemos, la más de uso generalizado, eliminar el mercurio. La primera fase fue un ejercicio voluntario de eliminar ese mercurio por sus efectos contaminantes y por el ahorro que suponía en la gestión posterior del residuo. Y se logró que después de ese paso voluntario, el two-step, el segundo paso, fuera que la normativa lo reconociera. Y así fue una normativa comunitaria, que evidentemente luego pasó a España y al resto de los países de la Comunidad Europea, en la cual se establecía que la pila primaria no podía contener más de 2 partes por millón de mercurio. Eso fue importante. Eso evidentemente evitaba contaminación. ¿Pero eso lograba un control de residuos? No. Seguíamos encontrando las pilas en los vertederos y en los sitios que no eran adecuados, ríos, mar, etc. Por eso era necesaria una normativa que estableciera la obligación de recoger y tratar los residuos por parte del productor. Yo pongo siempre como ejemplo, en alguna ocasión que he tenido la satisfacción de dar alguna charla, alguna conferencia en países iberoamericanos, Argentina, Chile, Ecuador, Uruguay, recuerdo, Brasil, etcétera, y alguno más, recuerdo que siempre se me hacía alguna pregunta, la misma pregunta. Oiga, ¿qué cuesta montar una planta? Es lógico. Lo primero que uno piensa, para tratar el residuo, hay que montar una planta. Y en efecto así es. Pero para llegar a la planta, lo primero que hay que hacer es cómo se va a hacer el proceso. ¿Cómo vamos a llevar el residuo a la planta? ¿Quién va a pagar el transporte del residuo? ¿Quién va a pagar la factura de esa planta? Si no hay un marco legal que establezca la obligación del productor de recoger residuos y a su vez, en segunda pata, segundo aspecto, el modelo financiero de que es el productor, el principio famoso de quien contamina paga, el que financia todo el sistema, realmente podemos hacer una planta magnífica, pero si una planta que estaría parada porque no llegaría flujo de ninguna naturaleza, ni habría nadie que pagara ese proceso tecnológico de tratamiento de residuos y aprovechamiento de esas materias que contiene el residuo. Con lo cual, legal, financiero, bien, tenemos el marco que obliga, tenemos los fondos que financian, pero ¿quién hace esto?
cómo se organiza esto. Este es el tercer pilar organizativo. Y ahí es donde aparecemos las figuras de los cuatro logos que ustedes ven abajo, que luego los comentaré con detalle, cuatro logos, que es los SCRAM, los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada de productor, en inglés PRO, el Producer Responsibility Organization. Hay varias definiciones. En definitiva, son sistemas colectivos donde el productor se une, se agrupa para el objetivo común de financiar la gestión de los residuos de productos eléctricos y electrónicos y de pilas y baterías que se producen en España o en cualquier país de la comunidad. Y estos son los tres pilares del orden, tres pilares de éxito, como lo acredita de manera cuantitativa los datos que son quizás los únicos que les voy a dar de volúmenes. Podría darles, imagínense, después de 25 años, todo tipo de datos, evoluciones, gráficos, subidas, bajadas, cuando la pandemia bajó la recogida, luego subió. La riqueza de datos es tremenda después de estos veintitantos años, pero le voy a dar solo los datos del año 2024. Estos son los cuatro sistemas que ahora mismo están bajo el paraguas de una entidad administradora que se llama Reciclia, Ofimática, Ecosimiler, Recibases y Ecopilas. Y luego, como digo, me referiré a cada uno de ellos. Pero quédense con estas cuatro frases. Quédense con, primero, los productores. ¿Cuántos productores tenemos incorporados a estos cuatro sistemas? En el año 2024, 3.583. Afortunadamente puedo decir que esa cifra a noviembre de 2025 ha quedado ampliamente superada. Puntos de recogida, la capilaridad que tenemos en nuestros sistemas, 105.090 puntos de recogida. Solicitudes de recogida, esto es importante, esto es cuántas veces nos demandan que acudamos con nuestros agentes, con nuestros gestores, a recoger el residuo del tipo naturaleza que sea. Desde un pequeño contenedor que contiene aparatos pequeñitos como un cepillo electrónico, un tostador, etcétera, a un gran aparato, un hospital que pesa varias toneladas, que requiere todo un proceso de descontaminación, etcétera. Pues son 235.000. Pues con esas empresas adheridas, con esos puntos y esas solicitudes, hemos logrado el año 2024 recoger 87 millones 900, prácticamente 88 millones de kilos de RAES y pilas. Y estos son los datos que acreditan, pues, y por lo que yo hablo quizás, perdónenme la inmodestia, de exitosa actividad. Y como digo, son solo exclusivamente de un año. Bien, ahora pasemos a cada uno de estos modelos de éxito, de estos sistemas, a los cuales yo me he referido de manera conjunta. En primer lugar, tenemos recién bases. Esto, como desde un punto de vista familiar, yo diría que este es el último hijo, ¿no? De los cuatro que hemos tenido. Este es el muy reciente y supone una adaptación, lo hemos calificado, al nuevo reto de la RAP. En el fondo es un nuevo reto porque nosotros éramos o estábamos especializados en productos electrónicos de todo tipo y naturaleza, como podrán ver luego, y pilas y baterías, y el envase comercial e industrial es algo que no entraba en nuestros objetivos primarios o iniciales. Lo que ocurre es que en el ánimo de darle una solución al productor, es fundamental, el productor tiene una obligación financiera, luego hay que ponérselo fácil, no podemos aburrirle con cargas burocráticas que ya existen, de control para la trazabilidad del residuo, de documentación, de residuo peligroso, puntos de recogida, un largo etcétera que no detallo, pero hay que ponérselo fácil. No podemos decir, estás con copilas con nosotros, pero para el envase lo haces en otro lado. Teníamos que dar esa ventanilla única, ese acceso único al productor para que luego con la peculiaridad de cada uno de los residuos pudiéramos hacer una gestión conjunta, una gestión colectiva. De ahí que habláramos de solución integral. Lo que es una solución integral, esta ventanilla única. Y hablamos también de cooperación, cooperación con otros SCRA, porque estamos obligados a entenderlo, aunque en alguna medida pudieran ser competencia. Y alianzas con entidades, como por ejemplo, pues, la Asociación de Fabricantes de bicicletas eléctricas, Asociación de Comerciantes de Pequeño Electrodoméstico, son entes que nos obligan a tener acuerdos con ellos
por las ventajas y los beneficios que obtenemos. En definitiva, somos entidades sin ánimo de lucro que buscan la cooperación para dar esa situación, esa solución integral. Las cifras, aquí no tenemos cifras, porque como digo, hemos empezado el 1 de enero de 2025. Lo que sí les puedo decir por las cifras que me transmiten al cierre del tercer trimestre, que hemos superado claramente los objetivos que en los estudios de viabilidad y en los análisis iniciales nos habíamos planteado. El siguiente modelo de éxito le llamamos el todoterreno de los RAEs. ¿Por qué le llamamos el todoterreno de los RAEs? Por una de las tres características que aquí ponemos, la amplitud. La fotografía es clarísima. Quiero que habrá pocos equipos electrónicos que se escapen de esta foto, pero lo que pretende darles es la imagen de que recogemos todo. Desde una tarjeta de crédito que tiene un microchip, por decir algo lo más pequeño, un teléfono móvil, un tostador, etcétera, etcétera, un tubo fluorescente, una lámpara, etcétera, a un equipo médico o de resonancia magnética o escáner que requiere un proceso muy complejo para su tratamiento y para su recogida. Por eso, el aspecto que destacamos aquí es amplitud, por un lado, y la adaptabilidad, porque ustedes se imaginarán que no es lo mismo recoger ese tostador, como decía yo, que el escáner que aludía, o perdón, una máquina de vending como la que tenemos. Y esto nos da nuestra adaptabilidad a diferentes modelos logísticos. Tenemos hasta 12 modelos logísticos en función del tipo de producto y nos da una solidez operativa basada en la experiencia de estos años que nos enriquece para otros modelos como hemos podido hacer, como decía anteriormente, para los propios envases. Pero la base de la adaptabilidad se ha, se ha materializado clarísimamente. Por ejemplo, en el año 2015, cuando la normativa europea y en consecuencia la española estableció dos nuevos tipos de productos a los cuales teníamos que hacer frente y desafíos. Uno de ellos era los paneles fotovoltaicos, ahí también están reflejados, que tienen una gran peculiaridad tanto en su generación de residuos, por la duración que tienen y la vida útil que tienen, como por los componentes y el aprovechamiento de los componentes. Hemos tenido que hacer una adaptación que fue en el año 2018 cuando se empieza la recogida. Y luego el tóner, los cartuchos de tóner y de tinta, los cartuchos que tienen un microchip también, con lo cual hace constituirse en productos electrónicos y hemos tenido que hacer frente, pero a ello me referiré cuando hable de ecofimática. Insisto, tenemos un todoterreno que es una solución robusta, su amplitud, experta por su solidez y preparada para el futuro por su adaptabilidad. Llegamos a Cofimantic, el problema de la especialización. ¿Por qué decimos esto? Porque son 22 empresas solo, frente a las 2.000 y pico que podía haber en EcoSimberet, pero muy concretas, muy involucradas en un solo sector. Sector que llamamos de printing, donde están, todavía nos llegan en algunos contenedores antiguos fases, cada vez menos obviamente, pero sobre todo impresoras, copiadoras, es el producto principal objeto de reciclaje. Y también, como decía antes, desde el año 2018, los cartuchos de tinta y los cartuchos de panda. ¿Qué tenemos? Una gran representatividad. El 90% del sector está involucrado en esta fundación, en este scrapper, en este ente, están agrupados, lo cual nos demuestra la enorme confianza que tiene autoconfianza que se manifestó desde un principio. Mira, antes yo hablaba de la obligación legal. Pues bien, en el caso de Cofimática, las empresas, incluso 2 años antes de la obligatoriedad legal, decidieron iniciar las actividades. La cuestión fue, nos plantearon a los técnicos aquí del ente gestor, dijeron, oye, mira, esto va a llegar, Europa a aprobar, la normativa está ahí mismo, queda un año, mejor que nos preparemos. Y decidieron por su cuenta unirse, aliarse y formar esta entidad sin ánimo de lucro y prepararse. Fuimos un ejemplo para Europa y en las casas matrices se apreció mucho ese esfuerzo de estar preparado y de recoger, lo cual ha dado lugar a dos cosas. Por una parte, a innovar. Innovar en el procedimiento de crear un sistema específico para los cartuchos de tinta y de tóner, que se llama tragatoner y tragatinta.
El nombre, se lo explico brevemente, viene de la primera experiencia que hicimos gracias a una subvención LIFE que nos dio la Unión Europea, donde diseñamos el primer sistema europeo de recogida y tratamiento de móviles y le llamamos Tragamóvil. Bueno, es una expresión un poco quizás burda, pero que refleja claramente el interés de recolectar, de recoger ese residuo y nos pareció interesante. Yo diría que está un poco divertido el hecho de que llamara también a toner y a la tinta tragatoner y tragatinta. Bien, este sistema ha desplegado ya más de 25.000 puntos y tenemos una referencia magnífica de satisfacción de nuestros adheridos, porque con esto se han logrado dos cosas. Este mercado del túnel tenía un grave problema, no solo ambiental, los vertidos que se hacían en ríos, que se hacían en cualquier parte, sino por otra parte había un gran factor de piratería y ilegalidad. Los refiles, los rellenadores, que si lo hacen bien son legales, pero si rellenan con productos tóxicos, como había algunos, pues era ilegal. Y había una necesidad de drenar ese mercado, de limpiar ese mercado de esas prácticas y es una cosa que la RAP de nuevo ha contribuido a mejorar esa situación del mercado con un control de la trazabilidad del residuo. Es un sistema caro, pero los fabricantes lo pagan con gusto porque obtienen unos beneficios medioambientales, económicos y de seguridad de su producto en el mercado. Y por otra parte, la circularidad. He dicho representatividad, he hablado de innovación, ¿vale? Y la circularidad. La circularidad deriva del hecho de que hoy podemos afirmar que Cofimática, en el escalón de las tres R's, reducir, reutilizar y reciclar, Cofimática ya reutiliza el 8% de los residuos que recoge, cuando la media europea está en el 1,5%. Es decir, reutilizamos 5 veces más que el resto de los sistemas de Europa con Cofimática. Quizás un sistema pequeño en número de agentes, aunque grande en volumen de kilos y de coste, nos permite manejarlo adecuadamente para poder optimizar esa reutilización de los equipos. Y ahora pasamos a lo que yo llamo la joya de la corona, pero lo digo con una cierta carga sentimental, porque fue el primer sistema que constituimos. De ahí la expresión el origen y el referente. Pues sí, tengo el honor de haber estado presente junto con mi colega Gonzalo, que está aquí conmigo, está presente en la firma de la escritura constitutiva de Ecopilas hace 25 años y este año hemos hecho las oportunas celebraciones por esos 25 años de trabajo de Ecopilas. Eh, Empezamos 6 años antes de la directiva europea y 8 años antes de la transposición de la directiva a un Real Decreto en España. Y creamos soluciones por anticipado y logramos esa experiencia que nos ha permitido ser hoy en día el referente en España con una cuota de representatividad del 65% en la pila primaria y el 80% en la pila, en algunos segmentos de la pila industrial, tener la red de recogida de puntos de vista más amplia de España después de envases y embalajes y la cuarta o la quinta, según los datos últimos que tenemos de Ocobat, de Europa. Y es la fundación, por otra parte, que tiene también un mayor nivel de concienciación, porque la cercanía de ese producto con la ciudadanía nos ha exigido hacer campañas de comunicación intensas, vinculadas al deporte, vinculadas a colegios, vinculadas a sitios públicos, para tratar de conseguir hacer llegar al usuario la necesidad de hacer un mínimo esfuerzo de depositar la pila y la batería en los contenedores adecuados y convenciéndoles de que con ese gesto no solo evitan contaminar. Miren, actualmente estamos recuperando diariamente en promedio, evidentemente, 1,7 toneladas de hierro y 1,4 toneladas de zinc, con la recogida de los más de 11 millones de kilos de pilas que hemos recogido en el año 2024. Un ejemplo más también de recuperación, de reutilización y de minería urbana, como decíamos anteriormente. Pues bien, como ven, venimos del caos, venimos de una herramienta exitosa, la RAP, con sus scraps y sus sistemas, y ahora vamos a ver cómo después de aplicar la RAP ha quedado el orden.
Pues el orden ha quedado en primer lugar que tenemos afortunadamente una amplitud de datos de control y de trazabilidad. Eh, yo en la etapa de especial actividad recuerdo que casi a diario tenemos una plataforma que me informa de las toneladas que se van recogiendo, me informa de los puntos, me informa absolutamente de todo. Hoy en día el flujo de información es prácticamente diario. Por otra parte, la recogida selectiva, comparen con ese vertedero y comparen esta imagen. Y como esta hay muchas en colegios, en grandes superficies de recogida selectiva, profesional y con una gran trazabilidad. Y realmente actuó este principio legal, actuó como un control absoluto de este tipo de conductas y propició frente a ese tratamiento inseguro, semicontaminante, de aprovechar lo que nos interesa y el pique, cherry picking, de picotear y cogemos lo que nos gusta, pero lo otro lo tiramos por ahí, lo dejamos o lo enviamos donde nos podemos quitar de encima, a un tratamiento seguro, profesional, con métodos tecnológicos avanzados y con recuperación de materiales en que cada kilo sabe cómo se gestiona, cómo se utiliza, y esto nos permite conseguir los criterios cualitativos. ¿Y se acuerdan del último punto, del caos? Esto lo paga el usuario de manera indiscriminada y sin control. Pues no. La RAF ha conseguido que sea el productor quien asuma el coste. Al final, ese principio de quien contamina paga, pues se aplica y eso es lo que hace que el productor tenga la obligación de financiar la recogida de su producto que pone el mercado al final de su vida útil. Y la RAP lo que hace es financiar una logística inversa especializada, el transporte, desde el punto de recogida hasta la planta. Todo esto, las campañas de comunicación, todo esto se establece a través del coste que es asumido por el productor, lo cual además es más justo, porque en realidad quien lo está pagando es aquel que está generando el residuo, no de una manera, como antes decía, absolutamente indiscriminada y damos lugar a un modelo de eficiencia absoluta. Pues bien, como ven, hemos convertido un problema de salud pública, un problema de contaminación, un problema incluso de coste económico discriminado en un sistema absolutamente ordenado, controlado y positivo. Bien, y ahora pasamos a hablar del residuo al activo estratégico. Ya hemos visto del caos al orden. Esto me recuerda cuando yo era pequeño, sí, en estos espectáculos del circo, ustedes recordarán que cuando un, un artista, un equilibrista, un mago, tal, se decía, y ahora viene lo más difícil. Había hecho un número muy maravilloso y ahora el último número, más difícil. Pues un poco esa metáfora se podría aplicar en este caso, porque hemos pasado del caos al orden, de controlar el residuo, de que no contamine, de que se hagan las cosas con orden, de que se financie de una manera equitativa, equilibrada y justa, a pasar a una cuestión que es que pasemos a que el residuo se constituya en un activo estratégico. Estamos creando una reserva estratégica a través de lo que llamamos la minería urbana, concepto que seguro ustedes conocen y que yo voy a tratar solo de transmitirle algunas ideas muy genéricas, muy ya quizás de todo conocidas y, y que está ayudando a evitar un fenómeno importante como es la dependencia de los materiales, sobre todo en el caso de Europa, que no tenemos dichos materiales. ¿Cuál es exactamente esa dependencia? Bien, pues vamos a ver si lo explico. Ahí voy a tener que leer los datos porque de memoria no me lo sé, pero aquí pueden ver la situación actual que estamos hablando de materiales que estos datos están extraídos de la CRMAT, de la Ley de Materias Primas Críticas de la Unión Europea. Me gusta mucho más el término materia crítica. Antes se utilizaban mucho tierras raras. No son raros, estos minerales están en la naturaleza. Lo que pasa es que, al ser escasos, pues lo que ocurre es que son críticos para la fabricación de productos.
Yo les puedo comentar como algo real que antes de la pandemia, que hubo una crisis por parte de China de cortar el suministro de circuitos o de materias primas para los circuitos, muchos fabricantes españoles tuvieron que renegociar los plazos de entrega de sus productos con el propio gobierno y con sus clientes principales, porque los productos no llegaban a tiempo por esa carestía, por esa mejor carestía, carencia de materias primas. Porque como pueden ver, el cobalto, que es vital para las baterías, el 63% se extrae de la República Democrática del Congo y el 60% se refina en China, con lo cual tenemos una dependencia doble, la extracción y el refino tratamiento. El neodimio es indispensable para los imanes permanentes de la movilidad y las turbinas eólicas. El 100% del neodimio que usamos se refina en China. Conozco una planta en España que está haciendo ya pruebas para tratar de recuperar el neodimio por el mercado tan interesante que aparece cuando el 100% de ese producto actualmente procede de China. Por otra parte, el magnesio, el 97% del magnesio también procede de China. El magnesio se utiliza como aleación en la industria espacial y en los drones. El borato, el 98% procede de Turquía y es un componente clave en los imanes permanentes y en las células solares fotovoltaicas. Platino. 71% de los metales de este grupo proceden de Sudáfrica. Son materiales claves para la producción del hidrógeno y las tecnologías digitales. Y por supuesto, la gran estrella de las baterías hoy en día del vehículo eléctrico, el litio, cuyo 45% procede de China y de las instalaciones mundiales de refinado de litio. Este panorama es realmente desolador para Europa. Realmente tenemos urgencia, pero no tenemos capacidad para obtenerlo. Y sin embargo, si ustedes se dan cuenta, seguro que todos tenemos encima de nuestra mesa, en el bolsillo, en este momento, un teléfono móvil. Y es el ejemplo que les quiero poner de materias primas. Ese teléfono móvil, en este momento, incorpora unos componentes, la placa, el objetivo de la vacía, la batería, la carcasa, plástico, etcétera. Y ahí viene la tabla periódica con todos los minerales que incorpora un teléfono móvil. 47 minerales para ser exacto. O sea, nunca pensamos que el móvil que tenemos en el bolsillo es una fuente privilegiada de materias primas. El World Forum es una entidad que agrupa los sistemas colectivos europeos. Nosotros estamos presentes desde su fundación y establece que al año se desechan 5.300 millones de teléfonos móviles. 5.300 millones. Multipliquen por esta cantidad de materiales y vamos a hacer el ejemplo de ver cómo repercute. 47 minerales y vemos cómo calor, plata, cobre, cobalto y toda la tabla periódica. Bien, de esos 47 materiales, 44, los que están en amarillo, están en la base de la lista de la Unión Europea de materiales críticos. El 93% de los materiales móviles son materiales críticos, que en Europa apenas existen y que tenemos una enorme dependencia. Y aquí es donde del caos hemos pasado al control y por otra parte y ahora hemos pasado al orden y ahora pasamos, yo diría, a la eficiencia, a obtener los recursos que nos van a ser absolutamente necesarios en un futuro. Yo antes decía que la economía circular se basaba en la recuperación y en la escasez de recursos. La economía circular surge por eso. Primero, por no contaminar, por dar una solución económica y porque hay escasez de recursos, porque las materias primas se nos agotan. Y hay que pedir a fórmulas como la minería urbana para hacer recuperación de estas materias. Y en ese sentido, los modelos de éxito que les he planteado son un activo estratégico, de ahí lo calificamos así, un activo estratégico para la recuperación de estos residuos. Tres fases, caos, orden y activo estratégico. Y con esto paso ya prácticamente a finalizar a tres conclusiones muy
muy sencillas. A ver, yo procuro en esta presentación, ya que estamos finalizándolo, quizás lo tenía que haber dicho al principio, a una, se me ha ido la de las conclusiones. Un segundo. Las conclusiones, bueno, sería un momento, llegamos enseguida. Nosotros vemos las conclusiones. Conclusiones. Bien, se me había ido la conclusión de la. Como les digo, quizás hay que empezar al principio. Esto eh, podía haberme extendido, como ustedes se imaginarán, y lo dije un poco al principio, 25 días hacia cómo se resuelve. Es imposible explicar todo en tan poco tiempo y en mucho tiempo. Hay muchas aristas. Sistema financiero. ¿Cómo calculan ustedes el coste del kilo de cada producto? ¿Cómo pueden hacer ustedes diferenciar la logística directa y la inversa? ¿Cómo se aprovechan? ¿Qué trabajo duro? Hay tantos aspectos de los que poder profundizar y hablar que yo me he querido centrar solo en las líneas generales maestras, en la conclusión de que el fundamento de la RAL viene necesidad, de la necesidad de pasar, de acabar con ese caos que existía, a un orden que se basa en una legalidad, que se establece un sistema financiero y que permite una organización como somos los SCRA, a la ejecución por parte de ese pilar organizativo, la experiencia que tenemos acredita los modelos de éxito que de una forma un poco apresurada he tratado de explicar de cada uno de ellos, como ejemplo, Copila, que ya hace el 8% de reutilización, multiplica por 5 el porcentaje europeo, y el propósito de ser algo más, que como nos decía antiguamente cuando empezamos nuestra actividad, sois unos basureros tecnológicos. Puede que lo fuéramos, pero hoy en día somos un activo estratégico fundamental en la economía circular, en la economía general y un elemento base de desarrollo económico y de crecimiento absolutamente sostenible. Y por mi parte, pues nada más, muchas gracias por se han aguantado tanto tiempo y esta forma tan densa de explicar estos modelos de éxito, pero créanme que he hecho un esfuerzo de síntesis y espero que haya sido en alguna medida provechoso y quedo a su disposición por si hay alguna pregunta o alguna cuestión que se quiera plantear. Pues comentan, José, aparte de felicitar por la excelente exposición y dar las gracias por lo interesante que ha sido, Diego Melo te pregunta que de qué manera se pudiera implementar un modelo de negocio rentable en Latinoamérica. Bueno, el modelo de negocio existe, ¿no? Nosotros no lo aplicamos porque somos entidades sin ánimo de lucro, pero todo lo que gira a nuestro alrededor es negocio. Hay una transparencia que no he puesto, pero que resume en alguna medida, en alguna medida nuestra actividad, en la cual se mezcla tanto, se mezcla tanto lo que es la actividad de las plantas. Nosotros no somos propietarios de plantas, contratamos plantas y las plantas son un negocio. En la operativa logística es un negocio. Los procelosos, costosos programas informáticos de gestión que hemos tenido que desarrollar para controlar residuos son de negocio. La comunicación, todo lo que gira en torno a nuestra actividad es negocio. Y no digo ya la recuperación de materiales, que supone un enorme negocio, o la volatilidad propia de los mercados, como es el de materias primas, y todos sabemos que el oro está a un precio un día, se multiplica, el estaño baja, el cobre varía, aunque la tendencia es una tendencia positiva. Hay muchas líneas de negocio a explorar. Si aquí supiéramos cómo desarrollar todas, pues a lo mejor estábamos haciendo esos negocios, pero no, hablando en serio, lo que es cuestión de explorar el modelo de la RAP, cómo lo implantamos y a partir de ahí, muy legítimamente, empresas comerciales y mercantiles pueden aprovechar para desarrollar su actividad del tipo que sea, logística, operativa, de planta, etcétera.
Gracias, José. Rocío Flores y Ricardo Flechas hablan de Quasimelec y de Copilas. Si funciona Quasimelec fuera de España, si funciona, si hay alguna entidad eh, como tal de Copilas en Latinoamérica, y si Copilas tiene algún tipo de representación en Latinoamérica y algunos proyectos que quedan por venir. No, nosotros como entidad, como Ecopilas, como Casimelec, no podemos actuar más que en el ámbito del territorio español. No tenemos capacidad jurídica ni permiso y cada país pues tiene sus propias normas, su estructura. Nuestra labor sí que a veces hemos asesorado, como digo, para mí la cercanía con Latinoamérica es un modelo muy especial. Pienso que es un campo maravilloso para España y para Latinoamérica. Tenemos tantas cosas que nos unen culturalmente, lengua, etcétera, y sí que he participado y hemos pedido algún proyecto de asesoramiento a algún gobierno hispanoamericano para ayudarles a desarrollar ideas en esta materia. No conozco, sé iniciativas que existen en Colombia, en Chile también, Punto. Ecopunto, hemos, lo que llaman los programas consumo. En Chile hay también un decreto nuevo que salió que establecía también la regulación de las pilas y se estaba haciendo alguna iniciativa. Tuve la oportunidad de estar en Santiago y explicar un poco la actividad nuestra. En Argentina también hubo un intento de hacerlo limitado a Buenos Aires, pero aquello no prosperó. Son iniciativas aisladas que quizás es un fragmento de una legalidad vigente. Nosotros como tal, realmente sería un placer para mí. Nos limitamos únicamente pues al apoyo, asesoramiento, a prestar nuestra experiencia para, como digo yo, ahorrarles costes, para que nosotros también que hemos cometido errores puedan ahorrárselos y puedan hacer las cosas, pues, digamos, de una forma mucho más aprovechable y más fácil que nosotros lo hemos tenido. Mario Flaco, en ese sentido, pregunta si hay algún tipo de convenio o asesorías remotas, como es el caso que apuntabas, a países o ciudades que quieran implementar estos sistemas o políticas, y en particular en el tratamiento de los residuos de pilas. No tenemos unos convenios establecidos. Yo estoy tratando de establecer lazos y aprovecho la ocasión para hacerlo, de crear una especie de comunidad virtual para intercambiar opiniones. Y nosotros, como entidad de ánimo de lucro, no pretendemos con esto hacer una labor comercial y educativa. Para nosotros, que el modelo prospere, nuestras empresas lo agradecen, porque la mayoría de ellas tienen intereses en Latinoamérica y es un modelo de éxito en Europa, con lo cual está muy legitimado que nosotros actuemos de esta forma, ¿no? Con lo cual nuestra labor es bastante desinteresada y hemos hecho alguna vez, como digo, labores de asesoramiento y por nuestra parte encantados de poder colaborar. No tenemos una ni sede allí ni nada porque tampoco tenemos medios para hacer un desarrollo de esta naturaleza, pero sí que estamos encantados de poder ayudar a colaborar y lo hemos hecho de manera desinteresada en más de una ocasión. Pues te dan las gracias. Nos comenta Carla todos los que han respondido y comenta Carla Jordán que estará en el evento de Cartagena con alguna charla académica o asesorías empresariales. Pues sí, nos gustaría estar y en principio estamos invitados y agradezco a Andina Lin que usara esa invitación y haremos todo lo posible por estar. Tenemos muy interesados, como digo, queremos compartir esta experiencia por el bien de todos, por el bien de ustedes, por el bien de nuestras empresas y como estamos convencidos que es un modelo de éxito beneficioso para el medio ambiente y para la sociedad en general, pues estamos encantados de difundirlo. Y Andina Link, Cartagena de Indias, seguro que va a ser una plataforma excelente para poder desarrollar este discurso con más amplitud y con contactos bilaterales que nos permitan profundizar en aspectos que hoy en día hoy era imposible tratar. Pues estas son todas las preguntas. Pues muy Te bien. dan las gracias, excelente planteamiento
por la presentación, la fluidez en las contestaciones. Agradecen su participación. Pues no, el agradecido soy yo por tener la oportunidad de compartir esos momentos y agradecerle su atención y, como me indica la organización, pues procedo yo mismo a despedir este webinar. Me indican, se me olvidaba, que a todos los que se han apuntado, como esto se ha grabado, les remitirán la grabación del webinar, con lo cual, pues podemos repasar cualquier aspecto que ustedes quieran. Y ya saben, en Ecopilas, nuestra página web y están nuestras direcciones, pues estaremos encantados todo lo que somos la organización de Ecopilas y agradecerle a mi colega Gonzalo Torralbo, director comercial de Relaciones Institucionales de Ecopilas, que haya estado a mi lado escuchando lo que se sabe de memoria también, porque lo ha creado conmigo en alguna medida y ayudándome en esta materia. Y allí los tienen localizados para todo lo que a ustedes les pueda interesar. Así que muchísimas gracias y hasta pronto. Compartimos los correos electrónicos que nos piden desde aquí, ¿te parece, Pepe? Me parece muy bien, me parece perfecto. Muy bien, muchísimas gracias. Hasta luego.